Bueno, siguiendo con este tema de la lectura y la escritura en los chicos con discapacidad visual, hoy vamos a hablar de la elección del código de la lectura y de la escritura en niños con baja visión de grado severo. Hay chicos que claramente son chicos y chicas que tienen que ser alfabetizados en braille porque son chicos que no ven, chicos ciegos. Hay chicos que claramente tienen que ser alfabetizados en tinta, son chicos con baja visión, con grados de agudeza visual y o de recorte de campo visual que permiten con claridad discernir que el sistema de lectura y escritura va a ser el de tinta. Pero también hay muchos chicos que están en una, todos los docentes que trabajamos en esto lo sabemos, están en una franja intermedia en la que a veces es difícil decidir el código, ¿no? ¿Qué código utilizar? Si el código braille o el código tinta a la hora de enseñar a leer y a escribir. Como ya les comentaba en el video anterior sobre la audiolectura, es importante la elección de un código. Los chicos cuando aprenden a leer y a escribir tienen que aprender con uno de los dos códigos. La audiolectura viene como un complemento después. Es distinto del caso de una persona que queda con ceguera o que queda con baja visión de adulto, que ya sabe leer y escribir y que incorpora la audiolectura. Un niño necesita apropiarse de un código para poder apropiarse del dominio lector, ya sea un código táctil o un código en tinta. Entonces, ¿qué hacemos con estos chicos que no sabemos si vamos a braille o si vamos a tinta? Bueno, todos los pedagogos los tiflopedagogos, es decir, los pedagogos que se dedican a la educación de chicos con discapacidad visual, desaconsejan la utilización de ambos códigos al mismo tiempo. Pero ojo, esto no quiere decir que no se presenten los dos códigos, ¿sí? Hay una etapa que se llama etapa diagnóstica en la que tenemos que presentarle a los chicos en esta situación ambos códigos. Tienen que tener el código braille a mano y el código tinta a mano también. Y ahí, en esta exploración, solito va a decantar el tema y nos vamos a dar cuenta cuál es el sistema con el que mejor funciona el niño, ¿sí? Hay muchos parámetros que tenemos que tener en cuenta, pero desde mi experiencia, que ya es larga en educación de niños, creo que la más importante es ver cuál es el sentido que el niño privilegia para relacionarse con el entorno, ¿sí? Si es un niño que básicamente usa su tacto o usa su visión para explorar un juguete, para, por ejemplo, si se interesa o no se interesa en las imágenes de un libro, ¿no? Si quiere realmente verlas o no, o si prefiere realmente lo vemos más atraído por lo sonoro o por las texturas. Esto es un indicio claro, digamos, de cuál es el sentido que el chico está privilegiando. No obstante esto, en la etapa diagnóstica presentamos ambos códigos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la agudeza visual no es la reina para decidir, ¿sí? Si bien por supuesto tiene un papel preponderante, sabemos que un chico con muy baja agudeza visual es muy probable que necesite el código braille para alfabetizarse. No es lo único, porque puede ser que un chico tenga una agudeza visual bastante buena, pero un campo tubular muy pequeño que le permita muy poquito campo de fijación, en el que le sea imposible hacer una anticipación en la lectura, y en ese caso va a ser más conveniente elegir el sistema braille que le va a permitir anticipar. Cuando el optotipo, el tamaño de la letra que ve el niño o la niña es muy grande, por el mínimo que ve, ¿no? Me refiero a lo mejor un superior a 48, antes hablábamos de 36, por ahí ahora hablamos de 48, tenemos que pensar que tal vez tengamos que incursionar en el braille, pero no es lo único importante el tamaño, sino el campo de fijación. Una cosa es que un niño pueda ver una letra tamaño 48, 36 al mismo tiempo, que es decir, con el mismo golpe de mirada, por decirlo de alguna manera, que pueda haber 2, 3, 4, 6 letras de ese tamaño. El campo de fijación, el ancho del campo de fijación, es casi más importante que el tamaño de letra que llega a ver. Cuando el campo de fijación abarca una letra, o a veces menos de una letra, el nene tiene que explorar visualmente para darse cuenta que esa forma corresponde a determinada letra en tinta. Tenemos que pensar mucho más en el sistema braille.
Otro factor a tener en cuenta es la capacidad de fijación que tiene el niño, de sostener la mirada un tiempo sobre una letra en el plano, ¿sí? Tendemos a pensar que cuando leemos hacemos un barrido así con la cabeza por el renglón. Y en realidad no es así. Yo acá les hice un dibujito. Cuando leemos, los ojos realizan movimientos sacádicos. Fijan, pegan un saltito, fijan, pegan un saltito, fijan, pegan un saltito. Cuando la fijación está muy interferida por movimientos involuntarios como ser el nistagmus, esto complica aún más la capacidad de lectura. Además, si el campo de fijación es muy cortito, es imposible la anticipación. Entonces estos saltitos que implican la anticipación de la lectura no se pueden realizar. Entonces, en el mejor de los casos, es una lectura muy lenta, muy poco comprensiva, muy fatigosa, y lo que tiende a pasar es que el chico vaya rechazando paulatinamente la lectura. Por lo cual hay que tener mucho cuidado con el tema de la elección del código. Y lo más importante es que el chico pueda leer fluida, veloz y comprensivamente con el código que hayamos elegido. Ahora bien, Manuel Bueno, que es uno de los pedagogos que más ha investigado sobre esto, habla de un chequeo permanente de esta situación. Es decir, a la hora de empezar primer grado o antes, a mi gusto en preescolar ya tendría que estar definido el código, pero vamos a suponer a la hora de empezar primer grado, que es donde sí tenemos que tener definido el código, definimos uno. Esto es es una decisión interdisciplinaria donde tienen que intervenir los pedagogos, los psicopedagogos, los psicólogos, la familia del niño, el niño, y bueno, juntos decidir cuál es el sistema que se elige y al año volver a chequear, es decir, nos podemos equivocar y podemos pasar del código sin ningún problema, ¿no? Lo que sí nos tenemos que tomar el tiempo es con la etapa diagnóstica para poder, estar seguros de cuál es el código que priorizamos. Ahora bien, que elijamos un código no significa que descartemos el otro. Doy un ejemplo. Vamos a suponer un niño que hemos elegido para alfabetizarlo el código en tinta. Es un chico que aprende a leer y escribir con tinta, con lectura convencional. Pero más adelante, cuando es más grande, nos damos cuenta que en las lecturas, por ejemplo, de los cálculos algebraicos, le es muy difícil poder resolverlos por la gran amplitud que ocupan dentro de una hoja. Entonces podemos enseñarle el braille para matemática. Por ejemplo, es un ejemplo de lo que sería la combinación de las situaciones, pero no a la hora de enseñar a leer y escribir, sino como un complemento después. La situación al revés es lo mismo. Nosotros hemos decidido por un determinado niño el sistema braille. Eso no quiere decir que desaparezcan las letras en tinta. Es todavía mayor esto que en el caso anterior, pues las letras en tinta están por todos lados. Lo que sí es importante es que al momento del esfuerzo de aprender a leer y escribir esté puesto en un solo código, porque las habilidades, las destrezas que implican son diferentes. Son diferentes las destrezas para escribir en la máquina que para leer, ¿no? Leer braille es mucho más que saber los puntos que una letra, que saber que la O son los puntos 1, 3 y 5. Es mucho más que eso, ¿sí? Leer braille significa poder tener desarrollado el sentido tacto y el sentido áptico, que es el tacto activo, ¿sí? Y poder reconocer que esa formita, ese dibujito táctil que se forma en mi dedo es la letra O. Y esto no sucede sabiendo que son esos determinados puntos. Esto sucede con actividades de aprestamiento. Así como hay actividades de aprestamiento para tinta, que tiene que ver con los famosos palotes que hacíamos, ¿no? O con dibujar o con las curvas o con que tienen que ver con el trazo del lápiz, existe también el aprestamiento al sistema braille. Entonces, si este aprestamiento no se desarrolla con la responsabilidad que debe realizarse, después la apropiación del sistema lectoescrito se complica. Lo cual no quiere decir, si elegimos el braille, vuelvo a repetir, después no optemos por, una vez que el chico domina el código de la lectura y la escritura,
enseñarle también las letras en tinta para que pueda con un tamaño grande a lo mejor rotular los libros, reconocer el título de una revista, de un libro, un cartel en la calle, ¿sí? No va a haber ningún problema con la traspolación ni de braille a tinta ni de tinta a braille cuando el chico ya sabe leer y escribir. Lo que ningún pedagogo aconseja es enseñar con los dos códigos al mismo tiempo. Esto sí que está pedagógicamente desaconsejado. Y como les decía el otro día, la audiolectura complementando las dos situaciones, la de la lectura en tinta y la de la lectura en braille. Y recordar siempre que esto tiene que ser revisado periódicamente y podemos andar y desandar los caminos, ¿sí? Lo que no podemos es permitir que un chico, una chica no se enamore de la lectura. Eso sí que no podemos permitirlo.